Vamos a iniciar este conversatorio que trata de las pérdidas de derechos y las reformas a la ley de la Caja del Seguro Social. Vamos a contar con el análisis y apoyo realmente del profesor Víctor Hugo Herrera. El profesor Herrera es de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, profesor titular. Desarrolla cátedras que tienen que ver con la teoría y el desarrollo económico. También es un investigador especializado en economía de salud con una maestría en economía laboral y tiene, bueno, varias investigaciones en donde aborda el tema de los determinantes sociodemográficos y socioeconómicos de la salud. Vamos a escucharlo para analizando este tema que nos concita a todos con, con mucha preocupación porque porque sabemos que muchas veces estas situaciones, por más discusión, bueno, fue la experiencia que tuvimos el año pasado con todo el tema de minería y, y bueno, hay como que plantarse muy fuerte frente a quienes dominan muchas veces para que entiendan cuáles son nuestros derechos, nuestras necesidades y no precisamente sus imposiciones. Entonces vamos a comenzar, profesor. Le escuchamos. Eh, Usted habrá visto, igual que la mayoría de los panameños, todo el debate que está en la Asamblea Nacional, Correcto. en, en donde hay una discusión de muchas partes, ¿no? Entonces, si, si bien es importante eh, ver el conjunto y incluso hay ya organizaciones que han dicho que hay que echarla para atrás completa. Incluso las mujeres consideramos que esta ley no nos favorece en absoluto porque justamente es una pérdida de derechos y bueno, como toda la población sabe, las mujeres somos las que tenemos condiciones de mayor desigualdad en esta sociedad. Y si se establece una política que no contemple esas desigualdades, pues nos ponen en peor condición. Entonces, profesor, eh, la conversación la tenemos con usted y usted Muy bien. nos dará las primeras impresiones sobre esa pérdida Sí. de derechos y la reforma. Muy bien. Bueno, buenas noches ante todos y verdad muy agradecido por tener la oportunidad de aprovechar estos espacios que realmente no son muchos. Ustedes pueden darse cuenta de que efectivamente incluso los medios de comunicación comerciales muy poco o prácticamente de ninguna manera abordan un debate crítico como realmente debe ser en este caso un proceso de reforma tan importante porque estamos hablando aquí de un proceso de reforma estructural. Yo creo que antes de hablar pues concretamente de algunos aspectos de este anteproyecto de ley 163 con el que se intenta reformar la ley 51 del 2005, yo creo que nos tenemos que remontar un tanto a este problema que realmente tiene causas de fondo, ¿verdad? Estructurales, el problema de la seguridad social, y que ya en el año 2004 publiqué un primer trabajo, en aquella ocasión cuando era presidente Martín Torrijos, precisamente en este proceso de reforma que derivó en la ley 51, planteaba la necesidad de analizar la problemática desde el punto de vista estructural, de que si no se entiende que los flujos del mercado laboral están relacionados con los flujos financieros, ¿verdad? Del sistema de pensiones, por un lado, y por el otro, también el hecho de que se requiere una reingeniería de nuestro sistema de salud pública por supuesto, de seguridad social, realmente no vamos a dar con el meollo del problema. Planteando este problema de las causas estructurales, la crisis de la caja del Seguro Social y en general nuestro sistema de seguridad social, porque es que aquí se piensa que el problema es la caja del Seguro Social, no, es el sistema de seguridad social que es mucho más amplio, ¿cierto? Que solamente ver una institución como tal. Y esta crisis realmente refleja la crisis estructural de nuestro propio modelo de desarrollo económico. Nosotros tenemos un modelo que de base genera mucha concentración de riqueza e inequidad social. Es un modelo en el cual, por ejemplo, respecto de los tres sectores de la economía,
es el sector de los servicios, el sector terciario, el que más riqueza genera, representando mucho más del 80 o casi el 90% del Producto Interno Bruto. Hablamos de la banca, las actividades de seguro, transporte, telecomunicaciones, canal, etcétera. Todo el clúster, ¿verdad?, que tiene que ver con este sector. Mientras que tenemos un sector primario y un sector secundario, que en este caso la industria, ¿verdad? Y el agro, que por supuesto pues están mucho más atrasados, dejando la economía en un modelo de dualismo estructural. Un sector moderno que concomita entonces, ¿verdad?, con dos sectores que están muy débiles y mucho más atrasados. Y producto igualmente de las políticas que se han venido aplicando desde la década del 80. Recuerdo cuando era estudiante que se aplicó el ajuste estructural. En esa época, estamos hablando de la década del 80, la informalidad apenas andaba por el 8 o 10%. Hoy día, la población económicamente activa que está en la informalidad, ¿verdad?, representa casi el 50% de la población ocupada. Entonces, me explico, o sea, tenemos que ver primero estos problemas, ver estas causas históricas y cómo efectivamente el deterioro de nuestro sistema de pensiones, el deterioro de nuestro sistema de seguridad social, va también ligado al deterioro precisamente de este modelo, ¿verdad?, de desarrollo económico que ya no da respuesta, me explico, desde el punto de vista de la distribución del ingreso, ¿verdad?, y pues por cerrar la brecha de la equidad social. Entonces, esa precarización de la fuerza laboral, donde también se va imponiendo un modelo a partir de la década de los años 90 del siglo pasado, en el cual las empresas comienzan también a terciarizar servicios, las deja en todo caso aisladas de la llamada responsabilidad social, ¿verdad?, con los trabajadores. Usted puede observar cómo hoy día, con esta descentralización de actividades, eh, muchas corporaciones se han, digamos, deshecho de algunos servicios que antes se prestaban. Por ejemplo, por citar algo, ¿verdad? Usted tiene hoy día que si usted se compra un electrodoméstico como una nevera, cualquiera de estas tiendas tipo Panafoto, etcétera, eh, la garantía, pues al final, bueno, sí, le queda el fabricante. Compra usted una nevera Samsung, pero luego ese fabricante, ¿verdad?, delega en Panamá o terciariza, en el caso de Panamá, a una empresa, ¿verdad?, a un taller, digamos, que cumple con esas condiciones de garantía, pero cuando ese taller manda a una persona a su hogar, ¿verdad?, a revisar esa nevera, resulta que no es empleado esto propiamente de ese taller. Entonces, hay un proceso en el cual se ha dado una descomposición, ¿verdad?, de la relación laboral, donde precisamente se ha perdido el derecho a la seguridad social. Fíjese que con el Censo de Población y Vivienda del 2023, estamos hablando que el 62% de la población ocupada no tiene seguridad social, no tiene seguro social. 48%, casi 50% más bien, está en condición de informalidad. No solamente esto, fíjese que en un trabajo que publiqué hace ya un par de años, igual se los puedo pasar si me da después su dirección de correo, eh, estimaba la probabilidad de gasto catastrófico en salud, en el caso de Panamá, de tener o no tener seguro social. Y en este caso, por ejemplo, las personas que no tienen seguro social, ¿verdad?, tienen un riesgo de gasto catastrófico del 58%. ¿Qué es esto del gasto catastrófico? El gasto catastrófico se da cuando el gasto en salud representa más del 30% del ingreso de una persona o del hogar. Entonces, puede llevar, ¿verdad?, a un gasto de bolsillo en salud que, pues, efectivamente puede conducir a la pobreza. Es por eso que hablamos de sistema de seguridad social, porque eso es lo que es la parte de protección social en el empleo, parte, ¿verdad?, de esa dinámica. Entonces, claro, toda esta situación, ¿verdad?, que deriva en un modelo que genera gran concentración de riqueza en pocos sectores y exclusión social en otros, genera también, pues por supuesto, esta precariedad laboral y que por supuesto también pues se sigue dando todos estos problemas de migración, ¿verdad?, hacia las zonas metropolitanas, donde usted ve como la ciudad de Panamá igualmente ha colapsado, extendiéndose al este y al oeste, donde igualmente también el déficit que se tiene en infraestructura para dotación de energía eléctrica, servicios básicos como agua potable, hoy día pues el pan nuestro de cada día. Entonces, como les digo, parto de este telón de fondo, ¿verdad? Para poder un tanto entender esta situación de que la Caja del Seguro Social expresa
efectivamente la crisis de un modelo económico que no da respuesta ni a este problema ni a otros muchos, ¿verdad? Que estamos viendo ya en el país. Eso pues para comenzar. Igualmente, desde la década del 80, cuando se aplicó el ajuste estructural, ¿verdad? Con estos préstamos condicionados que se dieron con los organismos de crédito internacional, donde a los gobiernos pues se les obligó efectivamente para acceder a estas nuevas condiciones de crédito y poder tener un balance fiscal y una cuenta corriente, en teoría, en balance, pues esto se les condicionó estos préstamos a tener que privatizar, ¿verdad? Empresas estatales que eran clave. En este caso, el Intel, ¿verdad? El IRRE. Y créame que ya desde esa época también se acariciaba poder privatizar los sistemas de pensión, ¿sí? Solo que, bueno, ese proceso también se copta inicialmente, pues con la salida de los militares, ¿verdad? En el caso de Panamá, con la invasión posteriormente, y luego ya es con las administraciones que vinieron después de la invasión, cuando esta pues, dinámica vuelve y se retoma, ¿cierto? Y pues ya usted ve que en el 96 se privatizan las telecomunicaciones, se privatiza el IRRE, pero ahí quedaba todavía pendiente la privatización del sistema de pensiones. Entonces, bien, pasando ya acá a ver esta temática más en concreto, ¿verdad? Con estas reformas, en el 2005 bueno, se plantea que había que rescatar el sistema de pensiones, ¿verdad? Y que pues la única forma de rescatarlo era aplicar medidas paramétricas, ¿cierto? Ujú. Viejo, ¿no le Medidas gusta? paramétricas eh, que implican, Sí, todos pues, los compañeritos le fueron poniendo algo para que pudiera caramba, hay comer. una interferencia allí. Medidas paramétricas, ¿verdad? Que pues implicaban, por supuesto, subir la edad de jubilación, se subió la edad de jubilación, a la que tenemos hoy día, 62 años los hombres, las mujeres 57 años, igualmente subir la densidad de cuota de 180, ¿verdad? A 240. Pero luego, pues del 2004 para acá, en 2008, cuando realmente empiezan a tener vigencia esta ley 51, vemos entonces, ¿verdad? Ya básicamente a casi 2 décadas, que efectivamente, pues, las medidas paramétricas tampoco han sido la solución. Eso, y nos quieren volver nuevamente a aplicar la misma situación, ¿verdad? En la cual se le pide más sacrificio a la población y que efectivamente ya se ha demostrado que estas medidas no funcionaron. En esa ley 51, que es la que está vigente, también se planteaba el aporte del Estado, ¿verdad? Al sistema. En ese caso, recordarán pues, que quedamos con el sistema exclusivo de beneficio definido, donde quedamos la mayoría en aquel momento, y el nuevo sistema que se había establecido, que era el mixto, que tiene también una parte solidaria y una parte de cuenta individual. Pero la idea era que había que seguir sosteniendo, ¿verdad? El sistema. Eh, Obviamente, todas las entradas nuevas de nuevos cotizantes se siguen dando en el sistema mixto. El sistema exclusivo de beneficio definido, que es el verdadero sistema solidario, pues simplemente fue, a mi juicio, por lo que vi en los estados financieros no auditados que se nos pasaron para la discusión del diálogo, porque yo estuve en la presidencia durante los 2 meses, pues que se tuvo la llamada mesa de escucha o mesa del diálogo, ¿verdad? Representando acá pues al sector, al gremio de los médicos, y en donde pues uno veía que en el caso de los renglones de inversión para el sistema exclusivo de beneficio definido, todos estaban en cero, es decir, no se siguió invirtiendo, ¿verdad? Las reservas que quedaban en ese sistema y era simplemente como decir, bueno, seguimos sacando reservas para pagar las jubilaciones, ¿verdad? Que están todavía en boga, mientras que sí se seguía haciendo inversiones y aportándole al fondo del sistema mixto. En esta ley 51 se establecía que inicialmente el gobierno tenía que aportar, creo que del 2010 perdón, del 2007 al 2009, 75 millones. Después se subía del 2010 hasta el 2013, ¿verdad? 90 millones, perdón, 100 millones. Y luego del 2013 en adelante, ¿verdad? Se pagaban, el Estado tenía que aportar, el gobierno, 140 millones. Entonces, ¿dónde están estos aportes? Por otra parte, el hecho de que el sistema se ha manejado de forma ineficiente, con una pésima administración, muy mal manejado, como lo dije en su momento en el programa de Caterina Pascual, hace ya algunos fines de semana atrás, donde decía, ¿cómo es posible que
se le deban en impuestos, ¿verdad?, al erario público más de 9.000 millones de dólares y en cuotas a la seguridad social 310 millones de dólares. Es decir, entonces, ¿cómo es posible que incluso la junta directiva o los directores anteriores no estén, ¿verdad?, citados para responder por una situación como esta? Entonces, ¿cómo es posible que de esta manera se haya dejado caer el sistema exclusivo de beneficio definido, ¿verdad? Mientras que pues todo, digamos, el aporte y toda la gestión fundamentalmente se concentró hasta ahora en el sistema mixto. Luego, entonces, ¿verdad? Al entrar en esta ley, vemos que con la reforma, lo que se llama sistema solidario es por el hecho de que se plantea que, bueno, se está incorporando estas pensiones no contributivas, ¿verdad?, que se paga con el llamado 120 a los 65 o 60, que ahora pues se le quiere llamar 144 a los 60, a los 65. Pero el asunto es que se hace se quiere hacer esta reforma, ¿verdad?, con ese esquema llamado solidario, pasándoselo a la Caja del Seguro Social para que administrativamente haga los pagos. Pero también eso representa un costo financiero, un costo administrativo para la Caja del Seguro Social. ¿Verdad? Que por ninguna parte de la ley veo cómo se le resarce o si la Caja del Seguro Social va a cobrar algún tipo, digamos, de renta pues por este servicio. Y esa es la gran diferencia ahora con esto, ¿verdad? Porque entonces pasamos a este tipo de sistema que se dice solidario, pero realmente con cuenta individual. Y es aquí donde a la gente pues se le tiene bastante confundida, porque se dice sistema solidario, pero realmente no es un sistema de beneficio exclusivamente definido. Y me explico el por qué. Cuando hablamos de un sistema exclusivamente de beneficio definido, es porque a usted se le pone un parámetro claro, que es que usted se jubila, como el caso de Panamá, con el 60% del promedio de sus 10 mejores salarios en los últimos 20 años. Sin embargo, en este otro sistema de cuenta individual, en la ley, en ninguna parte se establece ningún tipo de tasa de reemplazo, que es el porcentaje con el cual usted se jubila. De hecho, se eliminan de ese cálculo los 10 mejores salarios, ¿verdad?, durante los últimos 20 años. Entonces, eso ya de por sí, pues, implica una contradicción abierta, más allá, ¿verdad?, de otros elementos que también vulneran los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Y por supuesto, las mujeres, pues que en este caso, por ejemplo, con la eliminación de la pensión por viudez, ¿verdad? Hay toda una serie de restricciones allí que por supuesto también dejan pues, a la mujer en una situación bastante complicada. Aparte de esto, en general, las mujeres ya de por sí sufren de discriminación salarial, ¿verdad?, en el mercado laboral. Ganan menos salarios que los hombres a pesar de tener las mismas, digamos, profesiones, ocupaciones. Yo tengo un trabajo sobre las tasas de retorno en educación a nivel de primaria, secundaria y universidad, donde las tasas de retorno en educación de las mujeres son mucho más altas. Por ejemplo, en la educación universitaria, hasta un 17%, por encima del 14% de los hombres. ¿Qué es la tasa de retorno en educación? Bueno, la tasa de retorno en educación es el incremento futuro de sus ingresos por cada año de escolaridad que usted cursa en el presente. Entonces, eso, ¿verdad?, es fundamental tenerlo presente. Igual también con esto de las pensiones es mucho más complicado, por ejemplo, con estas pensiones o el sistema que tiene que ver con los independientes, que de alguna manera se quieren formalizar, pero que el costo de entrada es el 18%, ¿verdad?, de esos ingresos brutos que ellos generan, que resulta bastante duro, porque el independiente tendría que aportar tanto la parte del trabajador como la parte del patrono, ¿verdad? Y eso resulta pues una carga bastante fuerte. Otras cosas injustas que se ven aquí es que, por ejemplo, nosotros en el 13º mes nos descuentan, ¿verdad?, la cuota obrero patronal, pero sin embargo no entra en las cuotas del año. Entonces digo, si eso no entra como parte, ¿verdad?, de mi fondo de IBM, entonces tampoco lo descuenten. Y se vienen aplicando esto siempre, ¿no? Entonces se paga ese 13º mes, pero nosotros solamente nos registran 12 cuotas. Otra cuestión importante, y también sobre esto pues tengo otro trabajo de investigación con relación al cálculo del carga de enfermedad económica por muerte prematura, ¿verdad?, en enfermedades crónicas no transmisibles. Hablamos, por ejemplo, de enfermedad renal crónica, hablamos, por ejemplo, de cáncer, diabetes, hablamos en este caso de cardiovasculares.
enfermedades hipertensivas, que afectan tanto a la mujer como al hombre, y que hoy día uno está viendo que hay una transición demográfica inversa, en el sentido de que estas enfermedades eran de la tercera edad. Hoy día estas enfermedades están matando y enfermando efectivamente a población de 25 años en adelante. Yo tengo actualmente una investigación que está en curso con 4 nefrólogos de la Caja del Seguro Social y una médica internista en 4 hospitales, que ya empezamos a aplicar la encuesta a enfermos renales, donde a edades muy tempranas la gente entra en enfermedad renal. ¿Por qué? Por los factores de riesgo, ¿verdad? Obesidad crónica, malos estilos de vida, falta de actividad física, mala alimentación, pero también decimos, ¿por qué la gente come mal? Porque comer verde cuesta plata. Entonces, al final del día, el trasfondo de estas enfermedades sigue siendo la pobreza, ¿verdad? Aparte también de que desde el punto de vista étnico, muchas de estas enfermedades también se concentran en ciertos grupos étnicos en Panamá. Por ejemplo, las cardiovasculares en los grupos de la etnia negra, por ejemplo, ¿verdad? Una de las que más sufre, o igualmente también en provincias centrales como Los Santos, ¿verdad? Donde también las cardiovasculares pues, y la diabetes están bastante arraigadas pues, por situaciones de carácter genético, histórico, ¿verdad? Etcétera. Entonces ven que la problemática es muy compleja. Imagínense usted una persona de estas, ¿verdad? Que tiene una enfermedad crónica no transmisible y que, por ejemplo, en el caso de la enfermedad renal, cuando ya usted entra a una máquina cicladora a hacerse lavado de la sangre, tiene que ir por lo menos 3 días a la semana, ¿verdad? A hacerse diálisis. Un enfermo renal, por etiología, es decir, por causa de enfermedad, lo es porque era hipertenso, porque tenía diabetes, porque tenía obesidad crónica, ¿verdad? O simplemente pues por alguna situación hereditaria. O sea, al final es una enfermedad que tiene 4 en una. Esa persona requiere de todo un cóctel de medicamentos que salen sumamente costosos. Y si tiene que costearlos con su propio horario, ¿verdad? Definitivamente que pues, puede caer en una situación de pobreza. Peor todavía se afecta a los cabezas de familia. Entonces, imagínese usted una persona que tenga que pensionarse con este sistema de cuentas individuales, que es el que nos quieren imponer, ¿verdad? Con esta reforma, eh, donde efectivamente usted no tiene, digamos que, un retorno garantizado sobre su fondo, porque ahora es un fondo individual. No es el solidario donde todo estaba, ¿verdad?, en un solo fondo. Acá es un fondo individual y lo que usted genere en esa cuenta, ¿verdad?, es lo que usted va a tener como pensión en la parte de la cuenta individual, que la va a manejar, por cierto, una administradora de inversión privada, como se establece ahora en este anteproyecto de ley 163, en donde esa empresa le va a cobrar a usted también un cargo, ¿verdad? Por costos de manejo, que más o menos en promedio regional es un 16.8%. Dicen, bueno, te ganas el 5%, pero lo que no me dicen es que cobran el 16.8% sobre mi reserva. Es decir, ¿cuál es el negocio entonces para el cuentaviente? ¿Me explico? Al final de cuentas. Entonces, esto es una cuestión que definitivamente no puede ser, aparte de que ya se ha visto que este modelo de cuentas individuales, como se quiere pretender hacer en Panamá, en países como República Dominicana, en países como Chile, en países como Perú, en países como México, ya pues está dando resultados con pensiones, ¿verdad? Con tasas de retorno, esto muy por debajo del 60%, 29%, 14% en Chile como mediana. Entonces, ya uno está viendo la experiencia internacional de que efectivamente este sistema lo que hizo fue enriquecer a las administradoras de fondos de pensión privadas, ¿verdad? Pero que no trajo beneficios a la población asegurada. Máxime cuando usted ya entra, ¿verdad?, en el cambio de vida y a la tercera edad, lo que viene son las enfermedades. Y es cuando la otra parte, ¿verdad?, del sistema de seguridad social tiene que tener usted un sistema de atención sanitaria que le garantice un sistema de calidad y que efectivamente no esto lo exponga a usted a tener que caer en un gasto catastrófico de bolsillo, que es lo que tenemos hoy día con nuestra población jubilada. Entonces, aquí realmente son muchísimas aristas, ¿verdad? Las que tenemos esto que ver, donde igualmente también en la parte administrativa al director de la Caja del Seguro Social, el que sea, ¿verdad? Igualmente a la junta directiva, esto se le da una discrecionalidad de manejo de fondos para hacer gastos, compras, ¿verdad? Por límites que antes no se habían visto. O sea, el poder manejar hasta 3 millones de dólares sin tener que pasar por un control previo, o hasta 1 millón de dólares para el mismo director, o comprar medicamentos también directamente, o delegar el propio director
en administradoras de fondos privados, ¿verdad? De inversión, el poder delegar, ¿verdad? Que puedan manejar los fondos de un sistema de cuenta única, que le llaman el sistema, el Fondo Único Solidario, que tiene entonces los 4 fondos. El de IBM, ¿verdad? Tiene el de administración, tiene el de enfermedad y maternidad, ¿me explico? Y el de riesgos profesionales. Toda esa plata ahora queda en ese famoso fondo, donde ahora el director puede disponer, ¿verdad? De que pues se pueda utilizar para hacer inversiones con retornos que no están en todo caso garantizados. Y aparte de eso también, el problema de que se pueden hacer inversiones incluso fuera, offshore, o sea, fuera de Panamá. Y lo que digo es, imagínese usted que una de estas empresas administradoras de fondos de inversión tuviese algún litigio internacional por alguna situación en la Unión Europea o en Estados Unidos. Ya la experiencia que hemos tenido en Panamá es que en Estados Unidos, pues no les tiembla la mano para congelar cuentas o secuestrar fondos. Imagínese usted que nos queden secuestrados nuestros fondos allá afuera, ¿verdad? Nuestros fondos de IBM, por una mala gestión o por alguna situación de riesgo, ¿verdad? Innecesaria, donde, o por problemas de transparencia. Usted sabe que Panamá está hoy día pues señalado en estas benditas listas negras, listas grises, ¿verdad? De todos los colores, y en donde pues efectivamente en un momento determinado, por discrecionalidad, en la Unión Europea o Estados Unidos nos congelaran este tipo de fondos de pensión. Así que Profesor, imagínense, vamos, sí, sí, me vamos a detengo aquí hacer, ajá. para abrir el debate. Listo. Sí, sí, de verdad que yo he estado embebida más porque esos temas de salud que usted maneja también, de verdad que es imposible no conectar cuando usted dice sobre esto de los gastos catastróficos, de verdad que todos los vivimos, todos los que hemos vivido de un salario toda nuestra vida, sabemos que esto es un impacto muy fuerte porque las pensiones no son como nuestros salarios de nuestra vida productiva, ¿no? Entonces, sí, quisiera saber si, porque en las discusiones que hemos tenido, los compañeros y compañeras querían preguntar mucho sobre los temas de la pensión. Creo que nos preocupa mucho como movimiento los procesos de movilización Sí. y que sabemos que las personas se mueven por determinados intereses y cómo algo que pueda afectar nuestros ingresos va a ser algo a lo que hay que decir muy claramente, esto Sí. efectivamente nos afecta. Entonces vamos a Sí. abrir la sala. No sé si Monchi quieres intervenir, que también iba siempre a darnos un vistazo desde el punto de vista político, y abrimos la sala para preguntas sobre justamente qué toca en este periodo, ¿no? Monchi. Bueno, en fin, las explicaciones que se nos dan, incluyendo la de hoy del profesor Herrera, son importantísimas. Primero porque son explicaciones muy por el contrario de lo que dice el actual director de la Caja de Seguro Social, el señor Tino Mon, que caracteriza todas las intervenciones contrarias al sistema que ellos proponen como falsas, carentes de sustento, etcétera, ¿no? O sea, no debate contra ellas, sino simplemente las condena. Punto. ¿Eh? Porque él sabe que le pueden ocurrir cosas como las que le ocurrieron con el tema de la supresión de la oficina de préstamos personales e hipotecarios, que le han dicho en su cara, usted miente, y le han dado las cifras el director. O sea, increíble, ¿no? Pero bueno, esa es una prueba hasta dónde están dispuestos a llegar, hasta dónde están dispuestos a mentir. Bien, yo pienso que aparte de estas explicaciones intelectuales que son importantísimas, porque pienso que los que asistimos a ellas y participamos de ellas somos un poco, no me gusta utilizar la palabra vanguardia, pero somos, por así decirlo, la punta de lanza del movimiento frente a una propuesta nefasta para los trabajadores, para todo el país, para todos los asalariados, sea cual sea su nivel. Pero precisamente porque somos punta de lanza, lo que me preocupa es cómo llevamos todo esto
a los sectores sociales menos privilegiados y por lo tanto menos intelectualizados. Y el tema aquí es que efectivamente este es un proyecto de supresión de derechos. El profesor lo acaba de explicar bastante bien. Suprime una cantidad de derechos que estaban adquiridos y que ahora desaparecen enormes, como los dos que he mencionado, el de préstamos personales, el de hipotecas, que no eran las cifras que se dieron hoy, eran cifras importantes. Significa que eso es una ayuda importantísima para los jubilados y los funcionarios, ¿verdad? Porque de esa manera escapan de los intereses abusivos de las empresas prestadoras de dinero. Esa supresión de derechos, yo pienso que hay que prácticamente enumerarla todos nosotros que entendemos la lógica o que estamos en ese proceso de la lógica del sistema, interiorizar esas pérdidas de derechos para poder transmitírsela al pueblo llano. Es decir, usted con esto pierde, no le van a poder prestar más, usted pierde 3 años de su vida, las mujeres quedan en peor condición. Hay ese tema de la viudez que yo no termino de entenderlo, pero es por mi incapacidad, no por otra cosa, en el que bajo determinadas circunstancias lo que antes era una pensión permanente ahora se suprime. Pero es que es innumerable los derechos que son suspendidos. Y simplemente quería llamar la atención sobre eso, es decir, que debemos transformando en punta de lanza para traducir la explicación intelectual en recortes de derechos de esta ley, que eso sí lo entiende de manera perfecta cualquier ciudadano. Eso era todo. Y disculpas por la tardanza obligada, no, es que me fue imposible. Bueno, y entonces abrimos Sí. la sala para preguntas. De verdad que lo que hemos estado observando en la Asamblea es una condena a, a esas reformas, porque Sí. definitivamente lo único que hacen es conculcar derechos, ¿no? Además que nos mienten y nos amenazan. El proyecto de ley comienza amenazando. En enero les vamos a recortar 15%. Y Eso dentro es de ilegal, 4 años, el Eso es ilegal. 50%. Totalmente. Exactamente. Entonces, es amenaza, es mentiras, por lo que sabemos del señor Mon, pero además el mismo presidente nos dijo, esta es una propuesta solidaria y de solidaria no tiene absolutamente nada. Nada. Yo quisiera abordar un poquito también lo que dijo el profesor Stoll, que también estoy 100% con él, y es un poco también rescatar esto de los principios, ¿verdad? Y la seguridad social es un bien público. Es decir, un bien público es aquel donde no puede haber exclusión social. Es decir, como la salud, la educación. Por eso es que es seguridad social, ¿no? Y creo que ese principio se rompe de plano con esta ley cuando pues, se plantea privatizar el uso de los fondos, ¿verdad? Entonces se rompe esto con ese principio y la razón de ser de la Caja del Seguro Social como una entidad pública. Fíjense ustedes aquí en el artículo 105, ¿verdad? Que para mí es un artículo muy neurálgico, eh, que en este caso pues se pretende modificar mediante el artículo 65 la forma de cálculo de la pensión. Hay un concepto aquí y voy a, como dice el profesor Stoll, voy a tratar de ser también lo más gráfico posible y menos técnico, porque sé que los economistas también adolecemos mucho de este problema, de ser muy tecnócratas, ¿verdad? Pero miren, por ejemplo, lo que se plantea aquí. Se plantea que de sus salarios, ¿verdad? Que usted tenga a lo largo de su vida útil laboral, ¿no? Se hace un corte hasta $2.500, que no tiene nada que ver con la pensión. Eso es para el cálculo de lo que se llama la masa salarial, ¿verdad? Que es la base para entonces el cálculo de su pensión, ¿verdad? Lo que usted ha aportado. Entonces, imagínate, como decía el profesor Stowe, incluso ni siquiera en este caso los profesionales en la capa media se salvan, porque imagínese usted, por decir algo, un profesor de la Universidad de Panamá que ya sea titular, ¿verdad? Que ya puede estar en $5.000, $6.000. Lo que están diciéndole con esto es que usted, ¿verdad? De sus salarios, el máximo que se va a tomar en consideración es hasta 2.500, ¿no? Pero sin embargo, a usted le están descontando seguro social todos los meses por los $6.000.
Entonces, me explico, o sea, esto, no sé si me explico con esto, ¿verdad? Perfectamente, perfectamente. Gráficamente, ¿no? Entonces, eso es una cosa que a nosotros ponemos poderosamente la atención porque a los profesionales, ¿verdad? Esto les pega, pero durísimo, a todos, ¿eh? A todos. Pero yéndonos al otro extremo, por ejemplo, en general, de acuerdo al censo del año pasado, la mediana salarial en Panamá anda por $600. Ni siquiera usé el promedio, ¿eh? La mediana, que es un poquito más robusta, ¿verdad? Que la media. La mediana, $600. Imagínese usted una persona, pues que con este salario y que ellos ponen en sus cálculos actuariales que a lo largo de su vida su incremento salarial va a ser de 1.5%. ¿Cuándo usted va a llegar, como nos quiso decir Dino Mombo, de que una persona de esta característica ahorre $97,000 en su fondo? O sea, jamás va a llegar, ¿verdad? Eso yo creo que, no hay que ser matemático ni economista para darse cuenta que jamás va a llegar. Entonces, como yo se lo decía a esta gente en el programa la vez pasada, a Castalia, ¿verdad? Pero imagínense, en el mejor de los casos, que una persona se fuera de estas, ¿verdad? Con 60% ¿de qué? ¿Verdad? O sea, de $300, es decir, de $600 ¿de qué? Entonces, imagínense ustedes sectores donde la gente está ganando, como en el transporte, estuve viendo en el censo la mediana salarial que andaba por $200 o $300 y gente que está en la informalidad. Es decir, esta gente está fuera del radar de la seguridad social. ¿Cómo hacemos, verdad? ¿Cómo lo hacemos en este caso? Y la otra parte también, porque yo creo que hay que ver las dos cosas en conjunto, ¿verdad? Es también ver la atención médica, la atención sanitaria. Nosotros tenemos un gran problema en este sentido, ¿verdad? Donde entendemos que el sector sanitario se divide en tres segmentos, ¿verdad? En este caso, el primario, el del primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel de atención, donde están las especialidades. Nosotros tenemos un gran problema también que resolver en esa materia. ¿Por qué? Porque efectivamente, como le hablaba Juana, con relación a las enfermedades crónicas que están empezando a afectar fundamentalmente, ¿verdad? Porque se ha invertido digamos, la transición epidemiológica, demográfica, ¿verdad? Que ahora están afectando a poblaciones más jóvenes. El gran problema es que la cantidad de especialistas que se tienen no es suficiente. Y mírese, con el estudio que le estoy diciendo que estoy trabajando ahora en enfermedad renal, ¿sabe cuántos nefrólogos tiene Panamá? Todo el país. 36 nefrólogos. ¿Sabe cuál es la tasa de incidencia de esta enfermedad en Panamá ahora mismo? 2.500, perdón, es 2.500 pacientes, ¿verdad? En valor absoluto. O sea, eso hace un promedio de 71 pacientes por nefrólogo. Entonces, nosotros tenemos el tercer nivel de atención, porque esto es en la parte de nefropatías, pero hay que ver también lo que pasa en cardiovasculares, ¿verdad? Lo que pasa con diabetes y otro montón de enfermedades como la artritis reumática, etcétera, que igualmente son enfermedades raras, muchas de ellas, donde también el gasto en medicamentos es muy elevado. Entonces, lo Profesor, digo porque, sí, porque las cosas van ligadas de tiene, la mano. Sí, hay una pregunta para usted, Taligia Álvarez. ajá. Buenas noches, profesor. Buenas Como noches, decía, Ligia. decía el señor Stout, nosotros queremos traducir, nosotros queremos decirle a la gente, ok, si se aprueba esta ley, tú ganas tanto, este va a ser tu escenario. ¿Qué está pasando? No sé si usted ha visto las calculadoras que tiene Sí, el ya la usé, gobierno. ya la Ajá, usé. y Es todo el mundo la está inconsistente. usando. Sí, Y la le está voy a usando explicar. ajá, y da pensiones le- más altas sí, del salario. sí. Le Entonces voy la a gente dice, explicar qué ah, me está voy a jubilar con pasando. más plata. Ajá. Le voy a explicar qué está pasando con la calculadora. La calculadora, el problema que tiene es que se ha hecho con los parámetros de esta reforma que se pretende establecer. En el sentido de que le está calculando la pensión, ¿verdad? Con los parámetros de la cuenta individual. Cuando uno se mete, porque la primera parte tiene los parámetros de siempre, ¿verdad? La edad de inicio laboral y todo lo demás, pero hay otros parámetros que no se pueden tocar. Y entre esos está, por ejemplo, el de 2.500, ¿verdad? Que le decía para el cálculo de su masa salarial, que sería todos los aportes que usted daría. Ellos solamente le van a reconocer hasta 2.500. Entonces, ¿qué pasa con esta calculadora? Por ejemplo, yo lo hice en mi caso. Yo que estoy en el sistema de beneficio exclusivamente definido, estoy en el sistema viejo, hice el ejercicio
y me estaría dando una tasa de reemplazo del 48%. Entonces, incluso es inconsistente, ¿verdad?, con mi propio sistema. O sea, tendría que darme una tasa de reemplazo del 60%. Y sin embargo, me da una tasa de reemplazo del 48%. Entonces, lo que esto me deja preocupado es porque incluso los que estamos en el sistema exclusivamente de beneficio definido, ¿verdad? Cuando esta ley entre a, o sea, cuando nos calculan la pensión, que supuestamente estamos exentos, ¿verdad? En este caso, en estos 7 años que faltan para el 2032, esto me la están calculando no con mi sistema actual, sino con el sistema que ellos están ahora pues queriendo imponer. Entonces hay una inconsistencia. La otra cuestión es que, sí, como usted dice, está dando tasas de reemplazo muy bajas, ¿verdad? Tasas de reemplazo bajas, y eso tiene que ver mucho también con el rendimiento, ¿verdad? Que ellos ponen ahí de estos fondos, a pesar de que están poniendo el 4%. Sin embargo, con salarios bajos, este sistema no funciona, ni tampoco con salarios altos, porque también es regresivo. Esta gente nos quiere usar como ejemplo países como Holanda, países como Bélgica, la Unión Europea. Pues, hombre, el salario mínimo en Holanda son $3.500, euros, perdón. Entonces, usted no puede hacer esa comparación con países como el nuestro, con una media salarial muy baja, donde realmente sí se necesita un sistema solidario real para que la gente pueda tener una jubilación más digna, ¿verdad? Pero no, esa calculadora definitivamente que tiene muchísimas inconsistencias. Uno no sabe si son errores realmente en su estructura o si realmente es algo que es exprofeso ya, ¿verdad? Ya pensado, ¿no? Pero sí, definitivamente que incluso a los profesionales también les quita bastante. Y bueno, peor todavía a la gente que gana menos. Veía también, haciendo la comparación entre hombres y mujeres, que siempre tiende a dar menos pensión a la mujer. Por alguna razón, no sé, en el cálculo también, ¿verdad? Esto le da menos pensión. Pienso yo que es por el hecho de que tal vez se está poniendo el supuesto porque no sabemos qué hay detrás de esa matriz, ¿no? De cálculo, ¿verdad? Pienso que porque consideran en el caso de la mujer, que la mujer tiene, y es una gran desventaja, la mujer tiene una intermitencia bien marcada en el mercado laboral. Sí. La mujer inicia, ¿verdad?, a edades tempranas, pero luego cuando viene, ¿verdad?, la crianza de los hijos, ¿verdad?, la mujer suele salir del mercado laboral, se vuelve a reincorporar y muchas veces también se retira más temprano por el cuidado de los adultos mayores, ¿verdad?, los ancianos. Es Exacto. una realidad cultural nuestra, ¿me explico? Entonces, por supuesto que un sistema que ya de por sí la mujer está en desventaja en el mercado laboral. Primero, discriminación salarial. Segundo, ¿verdad? Ese rol social que tiene la mujer, ¿verdad? En nuestra cultura en Panamá. Y por supuesto también, pues que la métrica de cálculo también contempla esto y por eso, pues al final termina generando muchas veces pensiones más bajas. Y yo hacía la métrica con los mismos parámetros para hombres y mujeres, ¿verdad? Y tienden siempre a darle menos a la mujer. Ujú. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Todo está muy claro Aprovechemos que, entonces. no, que el profesor no cobra por la respuesta, así que aprovechemos. Sí, no, yo en esto también Ah, Renata, definitivamente que... Renata Ah, sí, levantó la viene Ay, ahí. mano. venga, Renata. Ah, Renata. ajá. Hola, buenas noches. Disculpe que Buenas estoy noches. caminando. Muchas gracias, profesor, por su charla, excelente explicación que me despejó varias dudas. Le felicito. Y quisiera hacer una pregunta que va más hacia atrás Sí. en la historia, si es posible, porque en el año 2004-2005 no estaba prestando tanta atención a lo que estaba pasando en Panamá en cuanto a política y cuestiones sociales. Entonces, quisiera entender si esa Sí. reforma en 2005 realmente respondía a una crisis en la caja en ese momento, Ujú, o, y tal vez las dos cosas, era ujú. una medida impuesta por el Banco Mundial. ¿Cuál de los Bueno, dos factores le puedo decir era más que fue una importante? medida impuesta por Gracias. el Banco Mundial, por los organismos internacionales.
Y tal como pasó en el 2005, ahora en el 2024, la entidad, o sea, el gobierno en este caso, jamás ha dado los estados financieros auditados. O sea, nosotros realmente no hemos visto los números reales de esto. No se ha visto. Antes de ayer, Dinomón entregó de muy mala gana, porque se lo pidió el diputado Cristiano Adames, que exigía que le entregara las corridas, ¿verdad? Entregó 4 páginas con un flujo de números. Yo le estuve viendo con otros colegas, con el profesor William Hughes, con Ana Patiño, y dijimos, bueno, pero esto entregó así, ¿verdad? Unos cuadros con un montón de números, pero que al final si no hay un informe explicativo de esto, ¿verdad? Bueno, eso no tiene ningún valor, ni siquiera estadístico, ¿verdad? Entonces, al final del día, a nosotros se nos convocó a una mesa del diálogo, tanto como fue en el 2005, cuando el gobierno de Martín Torrijos, donde igual nosotros fuimos con los ojos vendados. O sea, el gobierno nunca ha sido honesto en poner sobre la mesa, ¿verdad? Sobre el tapete los números reales. Miren lo que dice el profesor Stott, ¿verdad? Con lo que pasó el día de hoy, donde un propio funcionario, ¿verdad? De la administración desmiente a su jefe, desmiente al director, exponiéndose, por supuesto, Sí, bueno, a sí. Que represalias, lo ¿no? voten. Pero bueno, fue muy valiente al decirlo, donde, señor, o sea, usted está queriendo pasar los fondos de la caja, ¿verdad?, a los bancos, al sistema financiero, para que lucren groseramente con el dinero y lo arriesguen, porque es muy bonito arriesgar la plata de otros. ¿Me explico? Entonces, y sacar rentabilidades. Por ejemplo, ya nosotros tenemos ya que usted hablaba del 2005, nosotros tenemos ya la experiencia de lo que es también un pilar privado. Acuérdense que nos metieron a todos en el CIACAP. Ahí está Progreso y Profuturo. Así O es. sea, y yo realmente, cuando veo esos fondos que tengo en CIACAP, digo, está bien, no está mal tener un ahorro para uno jubilarse, porque como digo yo, lo que vienen para abajo son los achaques. Aquí no hay manera y hay que tener siempre una reserva, pues, para cuando uno se retire. Pero realmente el rendimiento de ese fondo privado, eso lo maneja el Banco General, no ha sido casi nada. Realmente lo que tengo ahí más es porque lo que me descuentan, que es el 2% de mi salario mensualmente, más por lo que me han descontado, que porque lo que realmente ese fondo me ha generado. ¿Me explico? Entonces, imagínense, si yo tuviera que jubilarme con eso, y lo digo abiertamente, yo tengo ahí ahora mismo como $30,000, ¿verdad? Si yo me tuviera que retirar con ese pilar privado, me muero de hambre. Eso no me va a durar a mí ni siquiera un año. ¿Me explico? Entonces, esas son las cosas que hay que explicarle a la gente, ¿verdad? De dimensionar lo importante que es el cálculo de una pensión, donde es que sucede. Y voy a ser lo más gráfico posible, en verdad, y me disculpan que pues, peco a veces de tecnócrata, siempre de tecnócrata, pero bueno, nosotros realmente tenemos un déficit actuarial, no un déficit financiero. ¿A qué me refiero con esto el déficit actuarial? Tal como se dijo aquella vez en el 2005, lo que lo preguntaba la licenciada Spooner. Eh, un déficit actuarial, ¿verdad? Se da de la siguiente manera. Vamos a ver. Bueno, a partir de la edad, digamos, de la esperanza de vida, ¿verdad? Que se tiene, de la esperanza de vida, lo que se hace entonces es un cálculo, ¿verdad? De acuerdo a lo que se supone que usted va a vivir en función de la edad de retiro del mercado laboral. Por ejemplo, yo me debo retirar con mi sistema a los 62 años. El sistema entonces lo que ha hecho es simplemente en una cuenta, ¿verdad? Mía, ¿verdad? De mis aportes, irme dejando los fondos para cuando yo me retire, ¿verdad? Entre 62 y 78 años, vamos a poner los 80 años, pues, ¿no? Que se supone que debemos vivir, ¿verdad? Ahí me debe cubrir ese fondo, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede? Si yo paso de esa edad, ya me he consumido ese fondo. Por eso es que el sistema exclusivamente de beneficio definido es solidario, porque luego, ¿quién sigue pagando mi pensión? La generación, ¿verdad? En este caso, que me precede, que son los más jóvenes. Ese es el carácter solidario del sistema exclusivamente de beneficio definido. ¿Me explico? Ese es el punto, ¿verdad? Es generacional. Claro, nosotros tenemos ahora un problema. Obviamente, nuestra esperanza de vida es mayor, la población panameña se está envejeciendo, la tasa de reemplazo demográfica, que debe ser 2, significa por cada muerto, ¿verdad? Debe haber 2 nacimientos vivos, está bajando ahora por debajo de 2. Por lo tanto, vamos a una relación de 1 a 1, lo cual sí, definitivamente que es peligroso.
Pero también nosotros tenemos salarios muy bajos, salarios de hambre. A la gente hay que también pagarle bien para que pueda tener buena jubilación. ¿Qué pasa con este sistema que nos quieren imponer de cuentas individuales? Aquí el problema es que no hay solidaridad. Porque ¿qué sucede? Usted entonces, cuando llega a la de jubilación, dice, bueno, Víctor Hugo, aquí está su fondo. ¿Cómo usted lo quiere? ¿Se lo dan todo o se lo vamos pagando, verdad? Esto Que se mensualmente. agote. Pero el problema es que cuando se agota, se acabó. No sé si ahora me he explicado mucho mejor con este problema. O Sí, sea, lo sí. que usted ahorra en su Pero, cuenta individual, por eso es que no es solidario, porque es lo que usted ahorra, ¿verdad? En su cuenta individual a lo largo de su vida útil laboral. Después de allí, cuando ese fondo se agotó, se acabó. En el mejor de los casos, tal vez entre entonces acá con 144 a los Ah, 65. Pero imagínese usted, ¿verdad? Si usted era una persona que estaba jubilada con $500, por decir algo. Es decir, ya de por sí es una jubilación mala. Y encima que se agote eso, ¿verdad? Eso es lo más preocupante. Porque el otro problema también es que dicen, sí, la población vive más, pero ¿qué sucede? ¿Con qué calidad de vida? Y vuelvo entonces al problema de la mujer. en la Dicen, los peor hombres situación. vivimos menos, pero vivimos con mejor calidad de vida que la mujer. La mujer, después de la menopausia, ¿verdad? Pierde ese factor protector de estrógeno y ahí es donde vienen después el montón de enfermedades que afectan a las mujeres. Entonces, sí, tal vez la mujer viva más, pero el problema también es la calidad de vida. Ya vienen entonces las enfermedades reumáticas, viene la diabetes, vienen, porque son enfermedades también de la tercera edad. Entonces, Y las usted mujeres tiene encamadas. encamadas, exactamente. Entonces, usted tiene un sistema de sanitario que tampoco le garantiza una atención de calidad. ¿Me explico? Usted tiene que estar comprando los medicamentos, tiene que pagar impuestos y muchas veces también tiene que ir a la clínica privada para poder atenderse. Entonces, es decir, Profesor, hay una estamos por pregunta. todas partes. ¿Cómo no? Gastando, sí. Sí, No sé el con la licencia Spooner si le señor, contesté. sí, Luis Merchant dice, me han Ah, dicho que las deudas de las empresas y del Estado ya vencieron. ¿Cómo puede ser eso posible? Eh, Otro, ¿cómo los directivos de la Caja del Seguro Social dejaron que esto ocurra? ¿No se deberían exacto. pedir explicaciones a estos Sí, funcionarios? totalmente de acuerdo, porque aquí tiene que llamar también a los por lo menos los dos directores anteriores, a la junta directiva, que dé explicaciones del porqué de esto, porque la Caja del Seguro Social en la ley 51 tira la figura del cobro coactivo. Y nosotros también ya en este país tenemos la ley de extensión de dominio, o sea que en este caso los delitos no prescriben cuando son, en este caso, daños al erario público. O sea, esto se puede tirar para atrás. Pero ¿qué dice en este caso el gobierno? Ah, no, olvidemos eso, ¿verdad? Como dijo el presidente, no desenterremos muertos. ¿Cómo que no? Imagínense usted que la pensión de muchas personas estuviese en eso, o está en esos 310 millones de dólares que le deben a la Caja del Seguro Social entre el gobierno y la empresa privada. Imagínense que esas personas lleguen entonces a su edad de jubilación y vayan al edificio Bolívar a que le hagan su estimación y le digan, bueno, es que usted le pagaron sus cuotas parcialmente. Y que esa persona ya con 62 años, ¿verdad? Se entere de ese problema. ¿Qué va a hacer ya a esas alturas de la vida? O sea, ¿me explico? Claro que es un delito. Es un delito. Y eso tiene sanción, no solamente pecuniaria, o sea, sanción también de cárcel. Penalmente. Sí, sí. Y aquí estamos avalando la impunidad. Entonces, como nos dicen, bueno, muchachos, no importa, le deben en impuestos a la DGI 9.000 millones, le deben a la Caja del Seguro Social 310, pero olvidemos eso, ¿verdad? Y ahora vamos a mirar de aquí para adelante. No, 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 no. Es que hay que mirar también para atrás, porque esta situación viene de arrastre, como decía la licenciada Spooner, desde el 2005. Y nos pusieron medidas paramétricas. Nos aumentaron la edad de jubilación en esa época. Aumentaron de 180 a 240 cuotas. Y el sistema igualmente está quebrado. Y nos quieren volver a aplicar el mismo sacrificio nuevamente de subir la edad de jubilación de hombres y mujeres. Entonces, caramba. Además, Ajá, hay diga. algo que iba a decirte justamente de eso, ¿no? O sea que hablabas al inicio de que el Estado nunca cumplió, que el gobierno nunca No, aportó los fondos de transición. Y si
y lo vinculo con esto que planteabas de que si el déficit es actuarial o financiero, Ujú. porque pareciera que no hay déficit financiero porque el gobierno se dio el No, lujo de no aportar lo que tenía. exactamente. ¿Y Es que lo que qué pasa, garantía hay si esto lo imponen como pareciera sí, y otra vez no cumplen y otra vez dentro de unos años estamos en la misma situación? estamos en la misma situación, exactamente. Es que por eso es que yo decía allá en la presidencia, ¿verdad? Cuando participaba en la mesa de escucha esta famosa, yo decía, pero es que yo creo que primero tenemos que ver cómo se arregla este problema de la mala administración, porque usted no puede decir, bueno, se administró todo mal, pero bueno, ahora tenemos que hacer este sacrificio. Mire, es como que usted fuera socio de una empresa, de un consorcio, ¿verdad? Y llega el administrador del consorcio y dice, bueno, tenemos un déficit, tenemos pérdidas, pero ahora vamos a tener que bajarle, en este caso, digamos, las regalías que se le paga a cada uno, ¿verdad? De los asociados. Y dice, espérate, pero es que tú administraste mal la empresa. O sea, tú me exiges sacrificios a mí, como tú me tienes que dar explicaciones del por qué esto. Entonces, a nosotros no nos han explicado todavía esta situación de cómo se arregla con la misma administración, porque el problema es que nos están pidiendo sacrificios y vamos a seguir con el mismo modelo administrativo. O sea, eso no está cambiando estructuralmente. Entonces, como usted bien dice, ¿qué, qué garantías tengo yo de que de nuevo en 15 o 20 años volvamos a estar todos como el día de hoy, ¿verdad? Discutiendo lo mismo. Y entonces pidiéndonos más paramétricas. Porque también otra cosa, las paramétricas también tienen, ¿cómo le digo? Tienen también su límite. O sea, Sí. no podemos estar tampoco infinitamente. Va a llegar un momento, tal vez, que en una tercera reforma ya no haya más espacio para paramétricas. ¿Y qué vamos a hacer entonces, doctor Stout? ¿Me explico? O sea, Bueno, que el asunto... ellos nos han dicho perfectamente lo que debemos hacer. Cuando se acaben nuestros fondos, debemos morirnos. ya, O nos sea, tenemos que y morir, punto. ya, Sí, sí, hay exactamente. que morirse. Ellos ya nos Pero han dicho como, sí, cuántos años podemos vivir después de la ya, jubilación. exactamente, y se acabó. Entonces, como dice, yo le digo a Juana, ¿verdad? Es que es un déficit actuarial. ¿Qué ocurrió aquí en el interín? Que no se hizo, un poco también para seguir respondiendo a Juana y a la licenciada Stoner, es que tampoco se siguieron haciendo los estudios actuariales, y esa es una irresponsabilidad de la Junta Técnica Actuarial. Tenía que seguir haciendo los estudios actuariales año por año porque esto hay que irlo viendo porque la dinámica poblacional va cambiando con el tiempo, la estructura poblacional. Y eso no se hizo, Juana. No se hizo, licenciada Exponer, no se hizo. ¿Me explico? Así es. Entonces, si seguimos en lo mismo, ¿verdad? Y no estamos rindiendo cuenta de la Junta Actuarial, ¿cuál ha sido su papel en todo esto? Pues tienen que responder. O sea, tenemos aquí un hueco financiero y que también el gobierno lo quiere poner como que fuera mínimo. Fíjese, mire usted, yo trabajé con el MINSA, cuando yo trabajé en el Instituto Gorgas, 10 años, ¿verdad? Y trabajé con el MINSA en la ley de incremento de impuesto al tabaco. Es un impuesto pequeño, es verdad. Un impuesto que está etiquetado, de ese impuesto con la ley 69 del 2009, se le traspasa 20% al MINSA, 20% al Instituto Oncológico y 10% a la Autoridad Nacional de Aduanas para el Combate del Comercio Ilícito. Hombre, oígame, 10 millones, 15 millones que le toque a una entidad a lo largo de algunos años, hombre, para algo sirve. Entonces, ¿cómo el señor Mon le dice a la señora Ana Matilde Gómez que no, eso del impuesto de bebidas azucaradas, el impuesto al tabaco, ¿verdad? El impuesto a los licores, eso no era mucho y por ende el gobierno iba a poner los 966 millones. Pero si nunca puso los 140 tampoco. Entonces, al final, oye, ese es un dinero que sirve a la entidad para muchas Claro cosas. que sí, claro Es que un sí. impuesto etiquetado que ayuda mucho financieramente a la entidad. Entonces, ¿cómo usted va a renunciar a ese ingreso tributario? Así es, así es. Bueno, ¿hay Entonces, alguna otra Sí, pregunta, Monchi? no, yo Porque preguntas, no, ya a mí el profesor me lo ha dejado todo clarísimo. tenemos una hora ya de discusión y por lo general más o menos ese es el tiempo en que hacemos los conversatorios. Eh, sí, si no, vamos cerrando.
Y Bueno, obviamente seguimos, sí, seguimos en sí, el sí. debate y en la discusión. Juana, Y yo tengo participación, no sé si el viernes, porque en la lista soy el número 280, ¿no? de esa lista de... Yo tengo más o menos aquí un escrito, ¿verdad? Que bueno, que por lo menos hay que llevar algo, ¿no? Obviamente, pues la ley es muy sí, abarcadora, son 94 artículos. Es una ley que está suprimiendo 48 artículos y reformando dos más, una serie de literales allí. Bueno, los abogados en esto sí, pues son más duchos en esto. Pero realmente para mí se trata no de una reforma, esta es una ley nueva. es Es una decir, con ley la nueva. cantidad de artículos que esto está reformando, para mí es una ley nueva. Y no sé, o sea, en todo caso me gustaría también inquietudes que ustedes crean que se pueda llevar por lo menos ahí a la palestra, pues con mucho gusto, Juana, también llevarlas, ¿no? Incluirlas en todo caso en mi exposición, ¿no? Con Le muchísimo gusto, podemos porque yo veo que escribir, aquí tenemos que profesor, ser estratégicos. Sí, 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 por favor, y, profesor. ¿Cómo y- no? Por favor, por y favor. seguro que lo Ah, haremos, entre los que sí, sí, seguro que lo hágalo haremos. y yo lo incluyo aquí en el documento. Y debe saber que a usted hoy lo han escuchado y han participado en su escucha, en las personas que usted ve aquí, pero que es que nosotros entre mañana y pasado mañana lo sacamos También, en YouTube y también lo sí, sacamos en TikTok y En quiero otras redes. decirle que sí, son centenares o varios miles de personas las muy que le dan bien, seguimiento. O sea que muy no, bien. esto es como Sí, el lugar donde captamos las opiniones para claro, entonces claro, lanzarlas a las redes, ¿no? Además, exactamente. además de darle las gracias, le digo que nos queda su contacto para Sí, sí, la discusión de Siguiente. la situación nacional de constantemente. todo. Humildemente, con lo que uno, pues, ha aprendido investigando, ¿no? Humildemente, pues, doy mi aporte. Y para eso es. Esto es Y para esto. claro, claro, Exactamente, claro. es para esto, es para la sociedad. ¿Ves? Así que no, Así yo es, les doy las profesor. gracias en verdad por estos espacios, porque les digo, no nos están dando mucho espacio para el debate. En Sí, verdad, si usted se da cuenta en los medios de comunicación, estos comerciales, realmente ahí hablan los que ellos quieren que vayan, en general. así es. Esa vez que yo fui con Maribel Gordón y ha ido también William Hughes y mi persona a los medios, pues ha sido un espacio que se ha abierto, no sabemos ni cómo, ¿verdad? Pero no es que nos Es dan para mucho espacio para... justificar que no les den espacio después. Después, bueno, Eso ya usted lo dijo. profesor, aquí no hay nada bondadoso. Y yo no es que piense mal, créeme que yo soy bien No, pensado. sí, Lo que pasa es que exacto, para mí hay cosas muy evidentes. exactamente. Ya le dimos el espacio y ya no venga más por aquí, se acabó, Sí. Exacto. exactamente. No, No, es Bueno, así. bueno, 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 muchas yo les muchísimas gracias. agradezco. gracias. Les esperamos en 15 días. Sí, Bueno, Muy bien, para chao. seguir. hasta luego. Chao, chao. Chao. Bye. Buenas Bye. Gracias. noches. Buenas noches.